Buenas tardes a todos. Bienvenidos de nuevo a las conferencias de Tercios Viejos. Y me toca de nuevo a mí subir aquí al potro de Tortuga. Nunca mejor dicho, estamos en la sala de Tercios Viejos bajo tierra, lo cual pues puede poner un poco en situación lo que vamos a hablar hoy, que es sobre la batalla del Atlántico. De una manera más amplia, ¿no? La batalla del Atlántico la circunscriben muchos libros de historia entre el año 41 y el año 43, ¿no? Que es cuando se produce la crisis y empieza cuesta abajo para el arma submarina. Vamos a ampliarlo a lo que es a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, porque realmente, o sea, hasta el último día o incluso después de la guerra estuvieron operando los submarinos. Estaban pues, por todo el mundo pegando torpedazos, ¿vale? Bueno, los protagonistas, como os podéis imaginar, pues son lo que vemos aquí, pues el U-Boat, los submarinos, que son los herederos de la mi alemán es realmente pésimo, de la Hochflot, como se diga, que la flota imperial alemana de la Primera Guerra Mundial, que tuvo también muchísima importancia. De hecho, ¿cómo se llama? De la Pier, no me suena. O sea, hubo grandes ases del arma submarina durante la Primera Guerra Mundial, operando incluso en sitios tan. O sea, pensaría pues como la Segunda Mundial, ¿no? Pues sobre todo en el Atlántico, ¿no? En la campaña de los Dardanelos, o sea, los submarinos, o sea, tuvieron grandes éxitos, ¿no? Y bueno, y se hundió bastante tonelaje. Pero bueno, pues aquí tenemos el típico U-Boat. Luego veremos los tipos de U-Boat, porque al final de la guerra no tienen nada que ver con cómo son los submarinos, con la idea que tenemos de las películas. Yo creo que todavía no he visto una película donde aparezca un submarino alemán de última generación. Y hubo unos cuantos a partir del año 44-45, pero sobre todo, o sea, es pues la otra foto. ¿Quiénes son? Sus presas, los convoyes que iban de carga, iban de Estados Unidos a Inglaterra, y cuando entra en guerra Alemania con Rusia, a la parte norte de la península de Escandinavia, Musmak y bueno, la península de Pésamo, y bueno, y los que les protegían. Aquí en este caso pues salió un avión, pero bueno, aviones y sobre todo los escoltas. Todo este trabajo, y voy a hacer un poquito de propaganda, viene por, bueno, esto la editorial HRM me pidió para su revista Historia de la Guerra que bueno, pues que le hiciera un artículo sobre guerra submarina. Y como es un tema que siempre me ha llamado bastante la atención, lo he ido diciendo por qué a lo largo de la charla, pues dije, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, hecha esta pequeña introducción, lo que hay que poner es quiénes son los padres del arma submarina. Está clarísimo que es el señor que no está con la gorra, es el almirante Dönitz, ¿no? Dönitz es oficial de la Armada Alemana, está en submarinos en la Primera Guerra Mundial. Los submarinos que manda, estuvo en dos. Uno, lo dañan los barcos aliados, o sea, lo capturan. Y bueno, cuando acaba la guerra, pues bueno, pasan los años. Sabéis que por el Tratado de Versalles tiene prohibido, Alemania tiene muy limitado no solamente el ejército, sino la armada. Y no es hasta el año 1935 cuando se le encomienda, o sea, Hitler le encomienda que vuelva a retomar el tema de los submarinos. Los submarinos prácticamente habían evolucionado bastante poco desde la Primera Guerra Mundial. Eran, como decían, eran submarinos costeros con poca autonomía, un poco más pequeños de los que luego posteriormente son el modelo 2, los U-Boat modelo 2, ¿vale? Bueno, el señor que está a su lado con la gorra, ese es un poco más desconocido. O sea, siempre se habla de Dönitz y tal. No, pues es que también había en la parte aliada había otros señores que de hecho fueron los que ganaron. Este es el almirante inglés Sir Percy Noble, y que bueno, luego
cambió, pero bueno, inicialmente fue el contraparte de Deniz. Uno de estos, muy típico inglés, uno de ellos era un jugador empedernido de golf, y dicen que a lo largo de la contienda, o sea, no dejó de echarse unos hoyos durante todos los días, o sea tenía que jugar al golf, ¿no? En el cuartel general. Y abajo dices, y de abajo estáis conocidos, o sea, está Hitler. ¿Y quién es al lado? Bueno, pues Dönitz realmente tuvo inicialmente, o sea, tuvo, aparte de los enemigos lógicos que fueron, principalmente, primero, vamos a decir que todas las flotas aliadas sean los enemigos del arma submarina, de los lobos grises, como se les ha denominado. Entonces, pues bueno, lógicamente, sobre todo Inglaterra, o sea, Francia sale muy rápidamente de la guerra y veremos las consecuencias que tiene para la campaña submarina, pues Inglaterra, y luego sobre todo, bueno, Canadá tenía una flota bastante importante, o sea, por la posición estratégica que tenía, y por supuesto Estados Unidos. Pero bueno, los submarinos arrasaron con barcos polacos, australianos, cualquier cosa que se pusiera a tiro. Pero tenía enemigos dentro y fuera, o sea, fuera, ya os lo he comentado, pero dentro quiénes eran. No Hitler, que le encomendó, sino el señor que hay al lado, que es el almirante Rader. El almirante Rader era el jefe de toda la flota de alta mar alemana, de la Kriegsmarine. Entonces, por repetir, aunque la Kriegsmarine también estaba limitada, cuando Hitler y el régimen nazi se pasa por el arco del triunfo en las limitaciones de Versalles, empiezan con la construcción de los acorazados de bolsillo tipo Grasser Spee, cruceros pesados ya tipo el Charnos, Geneseo y tal. El arma submarina no deja de ser la hermana pobre de la flota de alta mar alemana. ¿Y por qué? Porque Rader era, al igual que los almirantes aliados, pues eran de la vieja escuela, pensaban, o sea, que las campañas navales se solucionaban a base de cañonazos, de acorazados. De igual manera que en el Teatro del Pacífico, que también hubo guerra submarina, y en este caso alguna referencia a mi buen amigo Rubén Villamor, o sea, que ha hecho libros sobre la campaña submarina, y también hay un artículo suyo, pero en este caso la campaña submarina en el Pacífico. Pues es lo mismo, o sea, en el Teatro del Pacífico, los primeros que se dieron cuenta, sobre todo, o sea, fueron los mandos que decían, no, es que la guerra aeronaval la van a ganar los portaaviones. O sea, no los acorazados, o sea, los grandes acorazados japoneses, el Yamato, el Musai, o sea, pues eran lo que eran, ¿no? O sea, únicas piezas de museo espectaculares, pero muy poco fiables para determinar el desarrollo de una campaña. Entonces, Rader estaba en contra, o sea, inicialmente los primeros años, hasta prácticamente la mitad de la Segunda Guerra Mundial, se apuesta por invertir en grandes unidades de superficie. Caso más, lo tenéis todos en la mente, el acorazado Bismarck. Está. Es cierto que a partir del comienzo de la guerra, los acorazados, las unidades de superficie alemana, pues el Admiral Hipper, el Graf Spee, empiezan a hacer una serie de cruceros de corso, o sea, y tienen sus victorias. Pero cuando realmente se empieza a posar por arma submarino, el tonelaje hundido por unos y por otros no tiene nada que ver. De hecho, el Graf Spee, prácticamente en la batalla del Río de la Plata, a los primeros de cambio, y aunque esto no es guerra submarina, o sea, sabéis la historia, lo embotellan en el Río de la Plata, y los propios marinos alemanes, Lanzor, que es el capitán del buque, lo vuela y luego se suicida, ¿no? ¿Dónde se desarrolla la campaña de la batalla del Atlántico? Básicamente Atlántico Norte, pero yo decía Atlántico Norte y Mar del Norte por la parte o el mar ártico, vamos a decirlo, toda la zona de la costa de Noruega, hasta que se llega a los puertos rusos para desembarcar el material, entre otras muchas cosas que por la ley de préstamo y arriendo, o sea, mandaba a Estados Unidos a Rusia. Si veis el mapa, no sé si se ve bien, hay unas líneas marcadas como en blanco, en medio del mar, ¿no? Bueno, eso es donde llega. Esta es una imagen sacada de otra revista que está bastante bien también. Bueno, de submarinos hay bastante, podía haber más, pero la revista Despertaferro, la batalla del Atlántico, bueno, pues este mapa de Despertaferro lo que está mostrando es el límite de donde llegaban la cobertura aérea de tanto desde Estados Unidos
o de Inglaterra, o incluso desde Islandia, porque a partir de 1940 Islandia es ocupada por los aliados y lógicamente colocan ahí bases. Entonces, hay una zona en medio, es una parte de arriba, donde esa zona es la zona donde de no cobertura, la zona tiene un nombre, la zona neutra, la zona donde ahí, o sea, los convoyes aliados dependían o de su escolta o de su escolta. Ahí no llegaban los aviones. Lógicamente van pasando los años y la guerra submarina se decantaba sobre todo por un tema tecnológico industrial, es decir, se hacen aviones más potentes, con mayor alcance, con radares más potentes, los Catalina, los Sunderland, todos los aviones americanos, los B-17, los B-19. Y entonces esa zona de oscura donde no llegan los aviones prácticamente se desaparece, con lo cual los convoyes prácticamente van escoltados, pueden estar escoltados o bien por buques de escolta o prácticamente por aviones, prácticamente todo su trayecto. Iban en carga a los puertos de Inglaterra y volvían de vacío a Estados Unidos, ¿vale? Vuelvo a decir, o sea, la aviación, la batalla del Atlántico es también una batalla aérea. O sea, yo diría que, fijaos, ahora estoy cayendo que no tengo, pero menos mal que me he adelantado y no vais a hacer esa pregunta. No tengo el porcentaje, pero seguro que lo hay, de cuáles. Algunos de los ponentes seguro que la tenía, pero ya digo, no lo tengo. ¿Qué porcentaje hay de submarinos hundidos, o bien por buques de escolta o bien por aviación? Debe estar, no lo sé, o sea, lo dejo ahí, no sé si está ahí, es un 60-40, no lo sé. ¿Por qué? Porque uno de los grandes enemigos de los submarinos eran los aviones. O sea, siempre todo el mundo pensamos en las cargas de profundidad, veremos cómo no, los aviones porque el submarino, en la medida de lo posible, habitualmente estaba en superficie. O sea, estaba en superficie, se movía más rápido en superficie que en inmersión. Solamente hasta después, y volvemos a hablar con el tema del snorkel, ¿no? Ese invento que le permite al submarino, sin salir a superficie, ventilar y recargar baterías. Por repetir, es una guerra también donde influyen mucho los aviones. Y de igual manera que los aliados, a pesar de sus rencillas entre ellos y los mandos y las envidias, consiguen más o menos hacer un mando conjunto, una colaboración, los alemanes, el problema que tuvieron es que, os podéis imaginar, el mariscal Göring, el jefe de la Luftwaffe, nunca estuvo por la labor de apoyar a nadie. O sea, ya se les escaparon los ingleses y los franceses en Dunkerque, pues aquí es lo mismo. Tenían buenos aviones los alemanes, el Heinkel 111, un avión torpedero, o sea, y tenía, o sea, hay otro libro de HRM que se llama La Guerra Aérea, que tenemos aquí también en la librería, y yo cuando me lo compré y lo leí, sorprende, siempre pensamos todos que los hidroaviones eran americanos, el Catalina, no sé qué, pues había hidroaviones alemanes muy buenos, pero se utilizaban poco. Pero sobre todo la guerra, la batalla del Atlántico, ¿quiénes la desarrollan? La desarrollan las personas. O sea, es adelantándome a lo que sabéis que siempre me gusta, es dar cifras. O sea, si veis estas dos fotos, ahí ves en la parte de arriba es la foto de una lo que se llama una vela. La vela es la parte de arriba del submarino, lo que más llamado la torreta. O sea, y si veis esos oficiales o esas tripulación alemana que están arriba y comparáis con la que hay abajo, la de abajo es el puesto de mando de un mercante, y está. La verdad es que no se ve mucha diferencia, ¿verdad? Bueno, que sepáis que prácticamente, luego vemos tengo aquí la chuleta, los datos, el 70% de los submarinos alemanes producidos, o sea, que estuvieron en combate durante la Segunda Guerra Mundial, se hundieron. O sea, y supone 70%, pues casi un 70% de baja. Estamos hablando de prácticamente veintitantos mil, hablo de memoria, veintitantos mil marineros alemanes que se fueron. Entre ellos, grandes ases de la flota alemana. Ahora pasaremos a ver ello. Ojo, por contra hubo 36.000 marinos mercantes aliados de distintos países que también perdieron la vida, y casi otros tantos de los buques de guerra. En total los submarinos hundieron, aparte de los tonelajes que ahora lo vemos, o sea, hundieron 222 navíos de guerra, empezando desde portaaviones, acabando por pequeños dragaminas. O sea, el volumen es enorme.
¿Y por qué la batalla del Atlántico es tan importante? Yo creo que hay dos hechos en la Segunda Guerra Mundial que son claves para saber, bueno, pues son las circunstancias, ahora que estamos en semana de Champions, ese pequeño detalle, ¿no? que decide hacia un lado o a otro. Para mí el primero es la batalla de Inglaterra. Hay una frase de Churchill que dijo algo así, dice, nunca tampoco se hicieron tanto por tanto, o sea, algo así, es decir, si la RAF no hubiese conseguido parar a la Luftwaffe, los alemanes tendrían el dominio aéreo, por lo tanto los barcos ingleses no podían haber prácticamente cortado y hubiesen invadido Inglaterra. Pero oye, unos aviones, pocos aviones, unos pocos cientos de aviones consiguieron parar. Dices, joder, o sea, y no son los tíos, o sea, que se están pegando en las Ardenas o en Stalingrado, ¿no? Ese es un primer detalle. El segundo, y es la batalla del Atlántico, es decir, la batalla del Atlántico es importante por los suministros, por los convoyes, o sea, no por las, o sea, es muy anecdótico y está muy bien, no vamos a hablar de ello, o sea, de las grandes batallas, de las unidades de superficie, la batalla del Mar del Norte, el Bismarck hundiendo al Hood, luego le hunden a él, no, o sea, vamos a hablar a lo mejor también de refilón de la campaña de Noruega, donde la Kriegsmarine pierde un montón de unidades de superficie, es una derrota, pero una victoria pírrica, o sea, es por el hecho de la logística, el suministro. Sí, es que era de lógico. Inglaterra era una isla, en un momento determinado, en 1941, prácticamente todo el año es el único país que le está plantando cara a Hitler. A mitad de año empieza Rusia, pero bueno, los rusos de momento ya tienen bastante con lo que se les viene encima. Si se hubiese conseguido estrangular todos los suministros que tenían que llegar a Inglaterra, muy probablemente Inglaterra hubiese pedido el armisticio. Pero bueno, hubo un momento de crisis, se estuvo a punto de que eso ocurriera, pero la entrada, como siempre, Estados Unidos, aunque poco a poco, y aunque los americanos, al igual que en el Pacífico, entraron de pardillos en la batalla del Atlántico, ya veremos la batalla del Atlántico en las costas americanas, o sea, el resultado de la Segunda Guerra Mundial hubiese sido otro. Y bueno, aquí estos son... Luego vuelvo a caer, se me ocurren cosas. Los ases, o sea, los ases de la campaña submarina. Tendría que pensar lo mismo. Otra pregunta, bueno, ¿y no hay ases de la Marina Mercante? Pues joder, tenía que haber buscado algunos, seguro que los hay. Este señor, este capitán, trasladó tantas toneladas de verdad aparte. Es curioso. Hombre, es más glamuroso hablar de los ases, ¿no? En los ases, antes me preguntaba aquí, bueno, ¿quiénes están aquí? Pues en el artículo pues he puesto los 10 principales. Yo los he ordenado por buques hundidos. Si se hunde por tonelaje, o sea, por buques hundidos es Wolfgang Luz, es el que más buques hundidos hunde. Son 47. El segundo, que es más conocido, es Otto Kresmer, son 46. Si lo hacemos por tonelaje, en este caso el primero es Kresmer y el segundo es Luz. Pero os dais una idea, de los 10 principales ases de capitanes de submarinos, hay 4 que pierden la vida en el mar. El más conocido es Priem. Gunther Priem es el que es otro golpe de efecto, pero que no va a ningún lado, que se mete en Scapa Flow a comienzo de 1939 y hunde el buque el Royal Oak. Es un acorazado de estos vetusto, pero bueno, que tenían su aquel, ¿no?, de la Primera Guerra Mundial, modernizado, como los de la clase Barman, por ejemplo, y ya está. Bueno, pues en marzo del 41 un destructor coge y lo hunde con toda su tripulación. Kresmer, o sea, no muere, pero es hecho prisionero. Y Luz creo que es el que está con Hitler. En el fondo, aunque inicialmente no apoyaba la submarina, hay un montón de fotos de Hitler con los ases entregándoles la cruz de caballero y tal. Lo que ese grupo que se ve ahí de oficiales me parece que es Kremer, en la escuela de submarinos de Flessenburg, creo que es, ¿no? O sea, que eran como héroes de cine, ¿no? Los y luego muchos de ellos siguieron haciendo carrera después de la guerra, los que subieron, y muchos de ellos estuvieron y llegaron a mandos en la Bundesmarine, en la Marina República Federal Alemana, incluso llegaron a ser mandos en la OTAN. O sea que bueno. Los submarinos inicialmente, en los primeros años, actúan de manera individual. Los primeros años
La batalla del Atlántico vamos a dividirla en varias fases. La primera es los primeros años al comienzo, vamos a decir, entre 1939 y 1940, donde la campaña submarina contra cualquier buque mercante, buques de cabotaje que están en las Islas Británicas, Canal de la Mancha, Golfo de Vizcaya, se hace de manera individual. Sale un submarino, localiza y ya está. A partir de 1940, dentro de esta primera fase, cambia radicalmente. Y vemos por qué. Cae Francia y las bases de submarino que inicialmente estaban en Wilhelmshaven, en Kiel, anteriormente habían pasado ya a la costa noruega, a Trondheim y tal. Pero es que con la caída de Francia aparecen las grandes bases de submarinos, que creo que es una excursión que todos tenemos pendiente, el ir, ¿no? A La Rochelle, Saint-Nazaire, Lorient, ¿no? Y ahora veremos fotos respecto a eso. Y eso permite a los submarinos, se traen los submarinos y están a pie de Atlántico, ¿vale? Entonces, eso es hasta el año 40-41. Y luego empiezan lo que se llaman los años felices, a partir del año 41-42, y es en el momento donde casi la campaña, la guerra submarina, consigue acabar y estrangular el comercio y el suministro de los aliados. En esos años felices cambia la táctica, la veremos después. Hay una imagen en color, son las manadas de lobos. Las manadas de lobos, hay distintos autores que han dicho que, bueno, pues sí, tuvieron su influencia, otros dicen que no. Yo creo que lo que tuvo más influencia son los temas tecnológicos, pero la manada de lobo efectivamente ayudó. O sea, en el fondo queda, como lógicamente os podéis imaginar, grupos de submarinos que actuaban de manera conjunta. Pero claro, no iban todos juntitos. O sea, los submarinos tenían una serie de cuadrantes, o sea, iban bien. Entonces, cuando uno avistaba a un convoy, avisaba por radio a los otros y entonces ya acudían todos. Y entonces el ataque de las manadas de lobos a los convoyes, o sea, no era a lo mejor se hacía según llegaban, venga, vamos a atacar todos, se producía a lo largo de bastantes días, o sea, eran como lobos que estaban dando vueltas, esperaban el momento oportuno, atacaban, se intentaban meter entre los buques de escolta, o sea, era pues. ¿Qué es un submarino? Pues un submarino es este bicho, este es un corte de un submarino estándar. Comentábamos antes, ¿cuántas personas había ahí? En principio con 40 y llegaban a haber cerca de más de 50 personas en un espacio que el largo, pero claro, de largo de punta a punta, o sea, luego quita la sala de torpedos y todo esto, que podía ser esto, empezó con 50 metros, 40-50 metros hasta los 70 metros. Mirad, aquí tenemos, esto es mejor, los tipos de submarinos, si se ve bien el gráfico. Los primeros son los tipo 2, son 40 metros, una tripulación de 24. Daos cuenta que en todos los casos, que es lo que la gente a lo mejor no entiende, decir, en superficie tenían casi el doble de velocidad en nudos con respecto a estar en inmersión. Por eso el submarino estaba en superficie. ¿Vale? Bueno, según van pasando los modelos, pueden descender más 150 metros, entonces los últimos están a 200 y pico metros, algunos a 330. Las tripulaciones, lo que os decimos, empieza a 56, y cuando ya pasamos a los submarinos de tipo oceánico, el tipo 9, que ya es con la vela ya más la típica que se ve en todas las películas, esos submarinos que tienen a lo mejor aquí no creo que no sale, una autonomía a lo mejor de 10.000, 15.000 kilómetros, ya empiezan a salir más al mar. Ahora bien, el submarino, por el número que se produce, lo veis aquí, las unidades que se lanzaron, se botaron, es el 7C, 568 submarinos, es el cuarto empezando por abajo. Pero luego, si os dais cuenta, cambia radicalmente el diseño del submarino, que son los dos submarinos, el tipo 21 y el tipo 23. Y veis, es una torreta que dices, oye, esa torreta como más aerodinámica, son los dos últimos. O sea, esos submarinos son la base de los submarinos actuales. O sea, dicen que de hecho los soviéticos, o sea, como habían perdido por las guerras y tal, por circunstancias, toda la flota, apostaron muchísimo en la Guerra Fría por los submarinos. Entonces, son los primeros que se lanzan a copiar ese diseño de submarino alemán de última generación. Son submarinos con más autonomía, son prácticamente eléctricos, con el snorkel que veremos. Entonces, yo os digo que
que el arma submarina evoluciona y bastante. Los primeros submarinos eran submarinos costeros, el tipo 2, y luego aquí no lo he puesto, estaban los submarinos que se llamaban las vacas lecheras, que eran los submarinos de suministro, eran submarinos a lo mejor con un tonelaje más grande, pero prácticamente sin armamento. O sea, lo que hacían era quedaban en mitad del mar, quedaban con eso, entonces les traspasaban tanto combustibles, munición, suministros, víveres, ¿no? No lo he comentado aquí, bueno, es que no sé, creo que no hay ninguna foto. Los submarinos, obviamente, su arma queda el torpedo. O sea, los torpedos son unos bichos que pesan unos 1500 kilos, ¿verdad? Y los torpedos van evolucionando, son torpedos que van por sonar, se pueden incluso a veces modificar la trayectoria. A partir de ahí, los aliados también aparecen las contramedidas. Hay contramedidas contra los submarinos. De igual manera que los aviones actuales traían ahí para despistar, eso existía también. Empezaron los canadienses a hacerlo. Los enemigos de los submarinos, pues os he comentado. Cualquier tipo de destructor, fragata, corbeta, que ahí tenemos dos perfiles. Los aviones, los americanos, los tipo B, 17-29, los ingleses, Sunderland, Lancaster y tal. Hay unas flechas rojas que es donde se colocan el radar, el sonar. O sea, y vuelvo a repetir, es uno de los principales enemigos los submarinos. Por eso los submarinos, o sea, llevan inicialmente, aparte la gente ve un cañón, ¿no? O sea, el cañón valía por un mercante prácticamente universal, o sea, le avisabas, no hundías, o sea, se hundían con los torpedos. Pero lo que empezaron a llevar fue ametralladoras antiaéreas. Y según va avanzando la guerra, o sea, se montan auténticas baterías, o sea, con montajes dobles y cuádruples en las torretas, ¿vale? Pero sobre todo lo que hay que tener en cuenta, y ves ahí, es un submarino, un portaaviones. No, bueno, es un portaaviones, pero lo que se llama un portaaviones de escolta. Se hicieron unos cuantos, 100 y pico, es lo que os digo. La balanza de la guerra de la batalla del Atlántico cae por lado tecnológico y por lado industrial. La industria es que Estados Unidos empieza a fabricar portaaviones pequeños, no son los grandes portaaviones que están en el Pacífico, tipo el Yorktown, el Hornet o el Lexington, son portaaviones que llevan 20, 30 aviones, o sea, pero que van imaginaos, o sea, la capacidad que tiene ofensiva, o sea, si aparte de llevar una escolta de destructores, un convoy, o sea, lleva un pequeño portaaviones que permite esos portaaviones de escolta. Luego lo vemos juntamente con destructores se hace lo que yo he llamado, o sea, en la literatura se llaman los hunter killers, o sea, son grupos de combate, pues, para mí es el contraparte de la manada de lobos. O sea, son grupos de combate con aviones y con destructores y con portaaviones, ¿vale? Para que es una idea, dice, oye, un convoy de cuánto puede ser, vamos a ver, los grandes convoyes de mercantes podían estar en torno a lo mejor 50, 60 barcos. ¿Cuántos convoyes cruzaban en esto? Pues iba a decir a lo mejor, también es complejo, he visto así un poco de memoria, pues uno a la semana, o sea, pero para que se hagáis una idea, un convoy, y hablaremos después de él, el PQ-7, que fue la mayor masacre de convoyes en el Ártico, llevaba armamento y munición para suministrar a un ejército de 50.000 tíos o sea, durante varios meses, o sea, que eso daba para mucho. Y veremos también qué tipo de barcos iban en los convoyes. ¿Qué es lo que se utilizaba contra los submarinos? Pues ahí veis las cargas de profundidad, que es el efecto, o sea, se iban lanzando. Bueno, tenía una técnica, ¿no? No hacía falta que la carga de profundidad, o sea, le pegase en eso. O sea, solamente si estallaba en proximidad podía reventar las cuadernas. Eso luego, además, se fue mejorando, y eso que vamos a ver lo que se llama un erizo, que se parece un montón de eso. Ya no se lanzaban de una en una, se lanzaban en salvas de 10, 12, 15, las que fuesen. Y bueno, llegó un momento, como podéis imaginar, que sobre todo al final de la guerra, que se hundían más submarinos que barcos mercantes. Por eso mucha gente dice, la batalla del Atlántico acaba en el 43. Hombre, hay 2 años que se siguen pegando en el Atlántico, ¿vale? Independientemente de que Francia, o sea, con el desembarco de Normandía, las bases submarinas se pierden en parte, salvo Brest, que después de un asedio bastante largo, las otras prácticamente permanecen en manos alemanas hasta el final. Los mercantes, pues veis ahí mercantes antes de salir, pero hay un buque
que se llama, que es la clase Liberty, y vuelvo a repetir, el Liberty era tecnología americana, y vemos cómo se construía, y en unas semanas tú hacías un buque mercante Liberty, es bueno, bonito, barato. ¿Vale? Creo que Eisenhower dijo claro, sí que la guerra en la tierra la ganó para los ellos el Jeep, en el mar, perdón, en el aire, creo que dejo que fue el bombardeo del B-29 o algo así, pero en el mar fue el buque, el Liberty. El Liberty, ¿vale? O sea, ¿y por qué? En 3 semanas se hacía un buque de estos. Bueno, entonces, bueno, pues estas eran las presas de los submarinos. Vuelvo a repetir, es más bonito ver el submarino, pero realmente, o sea, el cogollo de la batalla del Atlántico son estos. Esto es el hardcore de la batalla del Atlántico. Los convoyes y los mercantes. Los convoyes, o sea, hemos visto buques de guerra, pero esto, por ejemplo, es un ballenero y un buque de carga que están artillados. O sea había buques que eran de cabotaje, se ponían 2 cañones, se les cargaban en la medida de lo posible y eso, o sea, era un convoy algo realmente heterogéneo. Tenían unas formaciones y tal, o sea, y vuelvo a repetir, o sea, y marinos mercantes militarizados, o sea, esta misión ese favor a la causa aliada. Se ha comentado, hay hechos claves en la batalla del Atlántico, pero el primero es la máquina Enigma. La máquina Enigma, que ahí veis uno, luego veis ahí donde se descifraba, ¿no? Es un típico tal tipo Harry Potter. Los señores que salen en medio son... la verdad es que no me acuerdo de los nombres, pero parte de los que descifraron eran polacos. Eran polacos. Pero era un grupo de genios, había matemáticos, jugadores de ajedrez. O sea, había la máquina de Enigma, metías, tecleabas y entonces era una serie de combinaciones que luego salía traspasado el mensaje, ¿no? Entonces eran combinaciones, entonces había que descifrar la combinación. Ojo, la máquina Enigma, o sea, no es solamente, no se utiliza solamente en submarinos. Os he colocado aquí una foto que es encima de un vehículo blindado alemán, donde la flecha roja, esa es una máquina Enigma, pero de tierra. El señor que está arriba es Guderian, que es el mariscal una de las alma mater del arma blindada. Entonces, la máquina Enigma se utilizaba en otras áreas. Pero, ¿qué ocurre con el Enigma? Enigma, al principio de en los primeros meses de la batalla del Atlántico de la guerra, había una Enigma, porque para enviar los mensajes entre los submarinos, cada uno en un submarino. La verdad es que era arriesgado. ¿Y qué ocurrió? Porque al final los submarinos dicen, no, o vuelven a tierra o se hunden. No, pues hubo algunos que quedaban dañados y hubo unos que un trozo de abordaje consiguieron capturar un submarino antes de que se hundiese. Y cogieron una máquina de Enigma. Claro, los alemanes habían salido corriendo, se habían tirado al agua, y se la llevaron. Y estuvieron hasta que estos señores, estos sabios, consiguieron descifrarlo. A partir de ahí, o sea, los alemanes iban vendidos. Muchas veces se adelantaban a las acciones de las hermanadas de lobos. La batalla del Atlántico, vuelvo a repetir, comienza 1939-1940 con una serie de... Ojo, y se empieza a hundir a tonelaje. Pero lo más conocido en los libros de la Segunda Guerra Mundial, o sea, son hechos puntuales. O sea, el primero es, pues, por ejemplo, el primer portaaviones. Ese es el portaaviones inglés Cudellors, que se hunde en el Mar del Norte, lo hunde un submarino. Abajo, que se ve en un grupo, la guerra submarina y permitidme la expresión, es jodida. O sea, las guerras son malas y las guerras tienen mala fama y todo el mundo se acusa al otro. Entonces dicen, joder, estos tíos es como me vienen por debajo y me hunden. O sea, no es una guerra noble, ¿no? Es como ocurría en la Edad Media cuando al principio decían, no, es que los arqueros, esto no era noble, esto no estaba bien. O en la guerra en las guerras a lo largo de la guerra moderna, unos que han tenido muy mal fama, los francotiradores. Los francotiradores decían, no, es que un tío está escondido y me mata y tal. O sea, los francotiradores, si algunos lo cogían, es posible que se saliese mal parado, ¿no? Bueno, pues la guerra submarina tiene mala prensa porque lo primero que ocurre, el capitán de navío, Lemp, al comienzo de los primeros días de la guerra, hunde un
barco, el Athena, donde hay civiles y tal. Y entonces, bueno, se me monta un pollo. El comienzo de la guerra, no había empezado la guerra sin cuartel, ¿no? Que vemos luego el porqué. Y eso casi le cuesta su carrera, o sea, hubo que, oye, no, que es que no estaba señalizado el barco y tal, pues claro, la Primera Guerra Mundial Estados Unidos entra en la guerra, bueno, ya estaba predispuesto por el hundimiento fue el Lusitania, creo que era un barco lleno de civiles, ¿no? Eso automáticamente la propaganda, o sea, de mujeres y niños hundidos, o sea, pues, está. Pero la guerra submarina, o sea, vuelvo a repetir, un submarino contra un mercante. No hay manadas de lobos todavía. La más típica es este Sprien. Este sí que es una foto de Prien. Esto con su submarino, con el símbolo que tenía la torreta. Los símbolos, o sea, de los submarinos era realmente, bueno, eso era distintivo, ¿no? El arma submarina era distinta en todos los sentidos. Veis aquí a Prien con barba. O sea, pero ¿por qué era con barba? O sea, imaginaos estar meses y meses o semanas, muchas semanas. O sea, se permitía a los marinos, pues todos salen con esa barba, ¿no? Y bueno, imaginaos cómo salían de un submarino 50 personas en un sitio estrecho, los olores, la humedad, todo. Bueno, Prien se mete en escapaflow y bueno, es la imagen, y hunde el barco que hay abajo, es el pedazo del Royal Oak. Pero vuelvo a repetir, en 1940 cambia la situación. ¿Y por qué cambia? Porque al conquistar Francia, pues se conquistan una serie de puertos, y los alemanes pues construyen esto que veis aquí, que todavía existe, y de hecho creo que algunos están todavía en activo para la Armada Francesa. Son las bases de submarinos, son grandes bloques o sea, grandes hangares, garajes, llamarlo como que es, de hormigón, donde los submarinos estaban a salvo sobre todo de las incursiones aéreas. O sea, sobre todo al final de la guerra había, o sea, bombas de muchas toneladas, las Tallboy, o sea, y no consiguieron esto prácticamente horadar lo que era la estructura de hormigón, ¿no? O sea, es lo que hemos visto en la película de Wood, ¿no? Que salen, ¿no? Y la entrada es muy, muy emocionante, ¿no? Pues bueno, estas son fotos de ahora actuales, ¿veis? Están colocados en sitios estratégicos y albergaban unos cuantos submarinos. Al poder atacar el tráfico marítimo aliado, los convoyes, desde más cerca, o sea, surge la idea de las manadas de lobos. Las manadas de lobos es lo que veis, o sea, los submarinos, o sea, iban por cuadrantes, o sea, no es que iban todos juntitos. Y entonces cuando uno localizaba un convoy, o sea, los submarinos lo que intentaban era colarse dentro de la formación. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, o sea, es difícil tirar cargas de profundidad o disparar a un submarino si tienes encima a tus propios barcos mercantes, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, es decir, la unión hace la fuerza, pero también tenía sus inconvenientes. Digo la unión hace la fuerza, lo digo por el afamado convoy, el PQ-17. Lo que os comentaba, los submarinos, o sea, ese halo romántico, pues es lo que digo, o sea, estos son fotos del interior de un submarino, lo que veis abajo a vuestra derecha, es, o sea, donde dormían los cáteres. El sistema de camas calientes, que eso habéis oído muchas veces y tal, es que viene del submarino, o sea, no había espacio para que todos durmiesen a la vez, o sea, tenían que levantarse y salir. Luego estaban sujetos a un ruido constante. O sea, imaginaos la maquinaria, las máquinas diésel, o sea, el olor, la humedad, o sea, pues os digo que bueno, el que llevase en barba los submarinistas no era por casualidad. Y bueno, o sea, con las manadas de lobos empiezan lo que se llaman los años felices, sobre todo porque a final de 1941 entra Estados Unidos en guerra, ¿vale? Entonces, Estados Unidos, que ya estaba facilitando suministros y barcos de una manera sottovoce a los ingleses, o sea, a partir de ese momento, las costas americanas, o sea, desde el norte de Terranova a Florida, se convierten en objetivo de los submarinos, que inicialmente empiezan a atacar en el Caribe. ¿Y por qué atacan en el Caribe? Porque desde ahí venían los petroleros que venían desde Maracaibo, desde Venezuela, o sea, y es un objetivo muy goloso, o sea, porque tanto suministro es llevar munición como llevar combustible. Posteriormente empiezan de nuevo a las costas americanas, se produce
se produce una auténtica psicosis, ¿no? Hay una película, a mí me gusta siempre hablar de cine, se llama, de Spielberg, es poco conocida, tuvo poco éxito, pero a mí me hace gracia, se llama 1941. La película de 1941 es en la costa del Pacífico, donde los americanos están obsesionados que le van a invadir los japoneses. O sea, y de hecho hay un portaaviones, perdón, un submarino japonés que llega a la... Bueno, la película es en plan de comedia, es delirante. Bueno, pues en Estados Unidos, en la costa este, ocurrió algo parecido. Los americanos entran en guerra como ocurrió en el Pacífico, de una manera esa ir de sobrados, ¿no? De estadounidenses. O sea, ya los ingleses ya les habían dicho, oye, hay que entrar, o sea, los convoyes tienen que ir agrupados, o sea, ellos pasan de agrupar convoyes, van un poco... Es cierto también, su marina mercante, o sea, no es lo mismo un marino mercante que se ha hecho ya varias idas y venidas que un marino mercante que la primera vez que sale al mar y donde le van a atacar, ¿no? Entonces, los primeros meses no hacen caso del sistema de convoyes y vamos, es un auténtico, literal, dicho, tiro al pato por parte de los comandantes de los submarinos. Esto es como se ve, bueno, esa foto es bastante famosa, ¿no? Como se ve, según lo que se ve desde un periscopio. Y bueno, y luego, hechos puntuales, o sea, convoyes que son atacados un montón, pero el más famoso de todos, y eso es el PQ-17, que es el que os quería comentar. Esto se produce en el mar va a decir en el mar Ártico, no es el mar norte, o sea, al norte de Noruega. Los convoyes no solamente, como os digo, llegaban a Inglaterra, sino que para ayudar al esfuerzo bélico de los soviéticos, de los rusos, de Stalin, se enviaba tanques, o sea, de hecho, hay muchos tanques, o sea, cuando todo el mundo piensa el tanque, los miles de tanques que hay son el T-34, ¿no? El KV-1, el KV-2, pero es que hubo miles de tanques Sherman en eso, bueno, vehículos de todo tipo. El PQ-17 es un convoy enorme y lo que veis abajo marcado, a lo mejor no sé muy bien, son las bases donde estaba la flota alemana de superficie. Estaba, entre otros, el principal, el Tirpitz, por ejemplo, estaba y había más buques, el Luftwaffe, la universidad, o sea. Entonces, bueno, se tenía miedo que esos buques saliesen a atacar el convoy. No se sabe por qué, o sea, en un momento determinado, ojo, y aparte de la escolta habitual, este convoy llevaba, vamos a decir, una cobertura, en segundo término, de acorazados. Creo que era de la clase Washington, o sea, que eran muy buenos bichos, y de la clase, no sé, está el King George, que fue el que luego hundió en la batalla del Mar del Norte al Charles. ¿Vale? Pero en un momento determinado, la inteligencia naval aliada dice que han salido, o sea, que hay un ataque, o sea, es cierto que los alemanes estaban pendientes de tal, pero dicen, no, oye, que es que van a atacar, han salido los buques de superficie alemanes, y toman una decisión que es un desastre, es decir, y lo que decía, la unión hace la fuerza, dice, dispérsense, que cada uno sálvese quien pueda, que es mejor, porque si no los van a coger a todos y tal, y es al revés, o sea, automáticamente al dispersarse, o sea, salen las manadas de lobos y los van cazando literalmente como conejos, pero no solamente, daos cuenta que no están en mitad del Atlántico, estaban llegando ya a Murmansk, ¿no? a la otra parte de la península escandinava, o sea, es que los aviones torpederos también alemanes se hinchan o sea, no sé, a lo mejor pues probablemente digo, se fueron al fondo cerca de 50-60 barcos, o sea, os hablo de memoria. Pero bueno, a repetir, o sea, el problema de ya no es el tema de Enigma, que van con ese lastre toda la campaña del Atlántico, sino el tema tecnológico, ¿no? O sea, los aviones tienen más alcance, los sonares son más potentes. Los alemanes, por otro lado, intentan mejorar con los torpedos, ¿no? ¿Veis? Los bichos y tal. Pero en el fondo, o sea, están perdiendo la guerra industrial, es decir, por muchos submarinos que se boten, que ves aquí, es decir, los submarinos se construyen en sitios, lo que veis ahí es una de las fábricas, no sé,
voy a decir Bosch, pero creo que no es, donde se construían las baterías para los submarinos. O sea, eso está desde que el momento empiezan las grandes campañas de bombardeo en Hamburgo, en Hannover, en el 42-43, eso afecta a la industria alemana. Tirando de chuleta de nuevo este magnífico artículo que tengo aquí, o sea, yo creo que se demuestra. Vamos a ver, se producen a lo largo de la guerra del año 39. Antes de empezar la guerra había como unos 50-60 submarinos, no había más. A lo largo de la guerra se producen, os digo el número exacto, 783 submarinos. Perdón, no, miento. 1111 submarinos, de los cuales se pierden 783. Es lo que os digo, un 70%, incluidas sus tripulaciones, que son o mueren o son capturados. Pero a lo largo de la guerra, o sea, el balance de submarinos perdidos en combate contra submarinos construidos es siempre positivo, salvo a partir del año 43, donde se construyen 286 submarinos y se pierden 244. Está prácticamente balanceado. Pero es que ya en el año 44 y 45, en el 44 se construyen 229 y se pierden 249. Y ya en el 45, el último año, se construyen 91 y se hunden 135. Por contra, ¿cuántos buques se hunden? 3.000. O sea, es decir, vamos a poner un ratio de prácticamente 1 a 5, 1 a 4. O sea, un submarino podía haber hundido 4. Es cierto que los grandes ases hundieron cerca de 40, 50, 30. Ojo, a veces no siempre con el mismo submarino, ni con la misma tripulación, ¿vale? Entonces, pues bueno, o sea, se junta un tema de que la tecnología aliada influye más, o sea, mejores radares, mejores sonar, y por ejemplo, el hecho de utilizar el snorkel, o sea, no mejora tanto el rendimiento de los submarinos. Los torpedos pues siguen estando ahí. O sea, de hecho, un torpedo es un arma bastante simple, y sabéis, por ejemplo, que los japoneses cuando atacaban Pearl Harbor, se decía de poner aletas de madera para que no se hundiesen los torpedos. O sea, tú colocas eso para que flotasen más. O sea, que no hay que ser muy listo para diseñar un torpedo, ¿no? Entonces, y luego es cierto, o sea, que vuelvo a repetir, o sea, los aviones, aquí veis, pues, o sea, lo que ocurría con los aviones, o sea, el Catalina, que es el de arriba, el de abajo es un inglés, es un Sunderland, o sea, como los pillasen en superficie, el submarino o se iba rápidamente en inmersión o se iba al fondo, pero de verdad, ¿no? Y bueno, hay un hecho que la guerra submarina, por eso, la guerra submarina, a pesar de que tuvo sus detractores de, oye, que morían civiles, marinos mercantes que, bueno, estaban haciendo una acción de guerra, ¿no? Pero, o sea, dentro de un orden, eran más o menos corteses entre los contendientes, ¿no? O sea, a mí uno se me viene a la memoria de ametrallamiento, de que alguna película salían ahí los alemanes y tal, cogían, los ametrallaban ahí y tal. Eso es una guerra total, ¿no? Sí, eso. Sí, no, pero yo creo que eso, o sea, que no digo que no lo hubiese, pero no, o sea, documentado como tal es complicado. De hecho, bueno, es cierto, bueno, lo hablaremos como acaba Denis, ¿vale? En 1942 se hunde no lo veo aquí, bueno, se hunde no sé el nombre, no lo sé, bueno, se hunde un buque aliado que estaba transportando me parece que eran unos 1.800 prisioneros italianos. O sea, que ellos... ¿Qué? ¿Artemisa puede ser? No, lo tengo por aquí, espera, es que ya me da un poco de... Os lo digo, el Laconia. Que es ese buque que se ve en Laconia. 1.800 prisioneros italianos, que lo llevaban para las islas británicas, y que llevaban una escolta, que eran polacos, los soldados que lo escoltaban dentro del barco eran polacos, y entonces lo hunde un submarino. O sea, al darse cuenta el submarino, que son aliados, o sea, pues sale a la superficie y los recoge, pero claro, se encuentran 1.800 personas ahí en el agua, que además encima llevaba también, que saben ahí, llevaban por mujeres y niños, o sea, llevaban, pues no sé, o sea, no lo sé, el caso es que había también personas civiles. Entonces,
fijaos cómo va estas fotos son de verdad de ese hecho. Están todos arriba colocados, apretados, y con las balsas la llevaban arrastrando. El submarino alemán avisa a otros submarinos para decir, oye, tengo aquí un montón de gente que nos podemos dejar aquí en mitad del mar. O sea, vamos a estar. Pero dice, coño, es que estamos al aire de lo que decimos. O sea, si nos pilla un avión, o sea, somos carne de hundimiento. Y el tema es que avisa a los aliados diciendo, oye, estamos en esta posición, o sea, y vamos con prisioneros civiles, no sé qué. Obviamente lo localiza un avión aliado americano, y el avión, o sea, lo ve y no ataca inicialmente. Pide confirmación al alto mando aliado de si debe atacar o no. Y dicen que sí. Entonces, claro, el avión ataca, claro, automáticamente. ¿Qué hace el submarino? Cogen, o sea, sueltan amarras, la gente las dejan ahí tiradas en esto y se sumergen y los dejan tirados ahí. ¿Cómo acaba la historia? La historia, entre comillas, acaba bien. O sea, porque como ya todo el mundo sabía que estaban ahí, llegaban otros submarinos creo que eran de la Francia Vichy, otros italianos. El caso es que al final, entre unos y otros, recogían a todas esas personas y se lo llevaban. Pero el efecto fue que Dönitz se cabreó bastante y dijo que a partir de ahora, o sea, de igual manera que antes se recogía a los náufragos cuando se hundía un mercante, a partir de ahora no se iba a hacer. O sea, se quedaban, si se hundían y se quedaban. O sea, no se los iban a, lo que decían estas historias de nazis malos que ya me traen, no. O sea, se quedaban en el agua y ya está. ¿Vale? Y por eso empieza un poco la mala fama de la guerra submarina. Esto que veis aquí, este es un snorkel, lo digo por ver. El snorkel también es un documento, es como se veía afuera. O sea, yo digo, el problema que tenían los submarinos era tenían que salir arriba a recargar las baterías y abrir las escotillas para ventilar a aquello. O sea, tenía una doble misión. Entonces, ¿hay alguna manera de que sin emerger totalmente a superficie se haga así? Y es pues esta especie como de periscopio, o sea, que iba con un flotador. Entonces lo sacabas y entonces iba entrando el aire y podías a su vez también recargar. Ojo, el snorkel era un invento que lo copian los alemanes de los holandeses. El primer snorkel se colocó en un submarino holandés. Cuando en 1940 los alemanes invaden Holanda, cogen los planos y lo adaptan. Y no es solamente hasta el año 1944 cuando se empiezan a instalar los snorkel en los submarinos de tipo 7, o sea, que se adaptan, y los submarinos el 21 y el 23 eso lo llevan ya, como decir, de serie, ¿vale? El snorkel, de todas maneras, dice, oye, pues tan simple como dice, oye, ¿y qué pasa si viene una ola? Se cierra la boya, vamos a decir, cierra. Lo que pasa es que tenía una serie de problemas, es decir, el problema es que si vas a demasiada velocidad, a más de 6 nudos, el snorkel se podía romper. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es que si se cerraba de golpe, eso producía vacío y te podía romper los tímpanos. O sea, daba problemas. Y el decirlo es que el snorkel no era 100% invisible. Es decir, primero la parte que se viese, o sea, dejaba una pequeña estela y salía humo, salía un pequeño humo, y entonces, o sea, un convoy, o sea, un tío de lejos y dejaba una estela de burbujitas, ¿no? O sea, porque ahí abajo hay algo, ¿no? Ahora sí mejoró el rendimiento de los submarinos. De los Hunter Killers ya hemos hablado, o sea, básicamente eran los americanos. O sea, los americanos empezaron tarde, pero aprendieron rápido. Es lo que bueno que tiene el pueblo americano, ¿no? Desde mi punto de vista, es un gran país porque, o sea, un auténtico, como digo, conjunto de borregos. Como llega algún americano me va a matar, pero aprenden rápido y son admirables en ese sentido. O sea, empezamos sin utilizar convoyes y acabamos haciendo hunter killers. O sea, y aparte de su poder y su decisión de ganar la guerra, ¿no? Los hunter killers también no aparecen hacia el comienzo de la batalla del Atlántico, sino más bien hacia el final. Bueno, final a partir de 1942-1943. En mayo de 1943 es lo que se llama y es el punto de inflexión, el Mayo Negro, ¿no? O sea, donde a partir de ese momento las manadas de lobos no consiguen prácticamente traspasar los convoyes. Hay más para conseguir destruir el ratio de destrucción de un mercante por un submarino es inasumible, o sea, porque tenía más producción. Entonces es a partir de 1943 cuando se acaban los años felices. O sea, y de hecho Dönitz
para vamos a ver, la ofensiva submarina durante varios meses. Se intenta luego después, pero ya no, o sea, ya no pueden, o sea, se siguen hundiendo barcos, pero no es una campaña ya, vamos a decir, estratégica ni orquestada, ¿vale? A pesar de que aparecen, lo que os digo, estos son submarinos. Son los submarinos de última generación, el 21 y el 23. O sea, si lo veis esto, decir que coño, no, esto es un submarino soviético de los años, bueno, de los que hay ahora y tal. O sea, fijaos la vela esa aerodinámica, llevan cañones, o sea, integrados en la torreta, ¿no? Y bueno, a pesar de todo, eran submarinos ya que podían estar mucho más tiempo debajo del mar, ¿no? Bueno, por lo menos dejan esa herencia, o sea, los submarinos alemanes dejan esa herencia a lo que es el desarrollo del arma submarina a nivel mundial después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo acaba? Ya os he comentado que el 70% de bajas, ¿no? O sea, submarinos hundidos se encuentran cada 2 por 3, o sea, hay un montón de sitios. Bueno, pues hay una foto, bueno, pues es la foto de cómo está un cañón, ¿no? De esto lo que hay abajo que se ve vendados es, pues bueno, a veces había suerte y se hacía prisionero, ¿no? O sea, estallaban las cuadernas, como comentaba, del barco, del submarino, tenía que subir a superficie y ahí, bueno, el material. Entonces, mientras hundía el submarino, la tripulación del submarino podía saltar y podía escaparse, ¿no? Bueno, estos submarinistas además se les acabó la guerra, o este otro que está ahí en medio del mar pidiendo auxilio. Y luego está abajo, es Denis, una vez que se echó prisionero. ¿Cómo acaba Denis? Que es el personaje, vamos a decir, principal de la batalla del Atlántico. Sabéis que al final de la guerra, en 1945, Hitler nombra a Denis su sucesor. O sea, no es Göring ni tal. O sea, Denis ordena a los submarinos, o sea, como se hizo al final de la Primera Guerra Mundial, que se autohundiesen, pero los aliados dijeron que lo iban a, bueno, revocó la orden, o sea, le dijeron que eso no valía, o sea, que habían pasado los tiempos heroicos, ¿no? No, o sea, los submarinos se vienen para aquí. Aún así los submarinos estuvieron operando varios días después de que acabó la guerra y se hubieran hundiendo. Había ya muy poquitos en el servicio, 40, 50, pero estaban, bueno, o sea, de hecho no lo hemos comentado, pero hubo submarinos alemanes que pasaron al Pacífico, tenían una base con los japoneses, no tuvieron un buen desempeño, ¿no? Prácticamente no hundieron nada. Sin embargo, lo que no se sabe es que en la batalla del Atlántico pasaron submarinos italianos, unos 20 y tantos pasaron al Atlántico y tuvieron éxito, hundieron unos cuantos, o sea, los submarinos italianos eran bastante buenos. El caso es que Denis acaba la guerra, es como cabeza visible del Tercer Reich, es hecho prisionero, es juzgado en Nuremberg, o sea, y bueno, se le condena a 10 años, o sea, para lo que aquello ya está. Bueno, no es especialmente una condena demasiado severa. Denis creo que vive hasta 1980 y posteriormente a eso es una figura que ahora se le está haciendo el tipo de revisionismo, ¿no? Que Denis no era tan bueno, que una figura de tal, que no había creado ese espíritu de cuerpo y tal. Pero es cierto que Denis se dedica a escribir un montón de libros, su memoria es una persona respetada y bueno, empieza a ver sus detractores, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Y como siempre acabamos con estas pequeñas charlas, hablamos de cine. Aunque hemos nombrado alguna película, aquí tenemos la típica, es el submarino Das Boot, que bueno, para lo que eran los estándares de esta película, ¿de qué año? Del año 90, yo creo, o algo así, debe ser. Sí, no tiene muchos años, o sea. Además tiene dos versiones, tiene la versión primera y luego la extendida. Sí, tiene una versión extendida, sí, bueno, que eso es. Sí, la BBC llegó a publicar o a editar una serie de 7 capítulos. Sí, hay una serie. Hay una serie en Amazon. Una serie en Amazon, efectivamente. No, pero no. Sí. Esa es una moderna que eso es sí. una... Bueno, no, me refiero a una basada que en hizo este propio... Sí. El caso es que para los estándares de lo que eran las películas de guerra, o
O sea, estar todo el rato metido dentro de un submarino que solamente, o sea, no veías eso, decías, ostras, pero es que pero tiene la sensación claustrofóbica de estar en el submarino. Pero es muy real. Es real. No es como las Pero... americanas, el capitán tiene un camarote que es como una habitación de Ritz, ¿sabes? Sí, las americanas, sí. Un camarote que es como un campo de baloncesto. Sí. Afeitados. Sí, tal, y no. Ahí se ve sudados, manchados de grasa, ¿no? Pero hay una película que es blanco y negro, que a mí fue a mí eso creo que fue la que me impactó. O sea, yo antes os comentaba algunos que estáis, yo no soy especialista en nada y en eso menos, pero si me preguntáis sobre Prien y el U-47, o sea, eso me lo conozco al dedillo. Y yo creo que fue porque de pequeñito vi la película Comandante Prien U-47 del año 58 en blanco y negro. Os recomiendo que la veáis. Está hecha por alemanes. O sea, y tienes una versión bastante Comandante Prien U-47. Es una versión bastante ecuánime sobre lo que es el sentir de la guerra submarina. O sea, ahora bien, solamente hay un pedo, y lo dejo aquí decir. En la película de Prien aparece como un personaje atormentado bueno, o sea, con su sentido del deber y del valor, pero lo que no se dice y lo que no sale en la película es que Prien es un nazi convencido. O sea, se elige a Prien para entrar en Scapa Flow. O sea, se había intentado entrar antes en Scapa Flow, o sea, tanto en la Primera Guerra Mundial como después, y no se había podido, las corrientes eran muy fuertes. Y Prien era un nazi convencido. O sea, por eso luego cuando vuelve ya no es solamente por el hecho y lo recibe Hitler, y bueno, eso lo hemos visto en miles de películas y documentales. Esa fue la película que a mí me marcó. Luego, películas de batalla del Atlántico. No, hay muchas películas. Yo creo que hay más películas de submarinos americanos en la Segunda Guerra Mundial que de eso. Pero bueno. Y colorín colorado, esta submarina historia se ha acabado. Espero que haya disfrutado. Yo creo de todas maneras, en primer lugar, lo que dices, o sea, un poco, o sea, no levantar la liebre antes. Y luego, en segundo lugar, también un poco la prepotencia, yo creo que alemana. O sea, yo creo que pensaban que esa máquina era indescifrable. O sea, aunque alguien pudiera llegar a pensar, o llegaban a pensar, yo estoy convencido, como dices tú, que era a pensar de tal, o sea, fueron incapaces de pensar, no, que tenían, o sea, yo no sé la cantidad de gente. Ojo, el estar trabajando en descifrar el enigma, yo os digo que los primeros fueron los polacos. Los polacos, hay unos cuantos que consiguen huir de Polonia en la invasión de 1939, se van a Inglaterra. Y el servicio secreto polaco ya estaba trabajando en Ciudad Enigma incluso antes de la guerra. O sea, que iban ya con esto. Entonces ya, pero cuando ya tienen una, y ahí se junta, vuelvo a repetir, o sea, jugadores de ajedrez matemáticos, o sea, físicos, o sea, y al final hasta que consiguen efectivamente... sobre todo al final, los Hunter Killers, el éxito que tienen, ahí sí que es, o sea, porque además es que los pillaban, los tíos eran listos, o sea... ¿Cuál es el momento más crítico para un submarino a lo largo de una campaña? El momento que está repostando con un submarino, con una vaca lechera. O sea, porque están los dos, o sea, y están ahí, o sea, les pilla ahí, o sea, sabían en qué sitio estaba, en qué cuadrante, aparecían los aviones, o sea, y es que un día eran 2 por 1. Correcto. Muy poca experiencia. Sí, efectivamente, o sea, el hundir a un Prien, por decir algo, o sea, eso era irrecuperable. O sea, de hecho, no le he contado, pero es decir, ¿cuántas? O sea, se organizaban en flotillas de... Hay libros de submarinos con muy buenos perfiles. Editorial Lipsa es un libro que está descatalogado, sobre la estructura o la organización, igual que las Panzerdivisiones, o sea, estaban organizados. ¿Cuántas? Hubo 16, hablo de memoria, 16 flotillas de submarinos y tal. Pero es que había otras tantas, prácticamente, no eran 16, no sean 15 o 17. Flotillas de submarinos de entrenamiento. O sea, había flotillas operativas, pero es que de entrenamiento había un montón. ¿Por qué? Porque, o sea, manejarse en un submarino, o sea, tienes que entrenar a toda la tripulación. Ya no digo un capitán, un Zursi de estos, o sea, entonces, efectivamente, eso ocurre lo mismo que comentas con los pilotos japoneses. Los pilotos japoneses al comienzo de la campaña de la Guerra del Pacífico son los mejores pilotos aeronavales. Según van cayendo bajas los nuevos pilotos, bueno, creo que los últimos, en los años 44-45, tenían, no sé, X horas de vuelo y metían un chaval y lo metían en un cedo y a que lo derribasen, porque eso, y luego en los submarinos ocurre eso. De hecho, muchos de los ases de submarinos, como Luz y esto, los colocan como, o sea, cuando llegan ya a la categoría de as o de tal,
además aparte por un tema de que no les ocurra lo que les ocurrió con Prien, que bueno, pues impacta en la moral del pueblo alemán, o sea, los colocan como instructores, como comandantes de las bases de instrucciones submarinos.